Hola, buenas tardes. Regresamos de este descanso al coloquio Momentos, Movimientos uno. Y entramos con Óscar Quintano Napoleón Vite Morán, que es un apasionado de la investigación. Estudió 2 licenciaturas, la primera de ellas en Comunicación y Periodismo, la segunda en Lengua y Literaturas Hispánicas. Es maestro en Humanidades, línea lingüística y también en Educación Media Superior, área español. Su desempeño profesional articula diversas actividades, entre ellas destacan las de reportero, docente y editor. Ha colaborado en la edición de guiones didácticos para licenciaturas y posgrados de la UNAM, y en esta misma casa de estudios ha impartido cursos propedéuticos de ortografía y redacción. Asimismo, es profesor de español como lengua extranjera, interesado de manera particular en la relación que tienen los temas sociales con el uso de la lengua y con las nuevas perspectivas de enseñanza-aprendizaje. Su ponencia se titula La comunidad LGBTQ+, y el contexto sociopolítico del lenguaje no sexista. Adelante, Oscar. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y pues no sé si ya puedo compartir la pantalla. Ok, muchas gracias. Bien, pues miren, me invitaron a hablar un poco acerca del lenguaje inclusivo, del llamado lenguaje inclusivo para esta ponencia. Y creo que sería una buena idea, o es una buena idea, recordar en esta semana que estamos viviendo, que estamos conmemorando el orgullo de toda esta parte del activismo que se ha hecho para llamar a que la sociedad sea un poco más tolerante, o no un poco, más bien a que sea tolerante y que desafortunadamente tenemos que decir que acepte a los diversos pensamientos e ideologías de los demás, pero bueno, es así. Entonces, yo les voy a hablar un poco en torno acerca de este lenguaje y a relacionarlo con esta fecha conmemorativa. Me parece importante que tratemos algunos temas que tienen que ver y que recordemos algunos de los temas que tienen que ver con respecto al lenguaje, a cómo se ha discriminado a estos llamados grupos minoritarios a través de la lengua y del lenguaje. Entonces, bueno, pues voy a comenzar. Como ya bien dijeron, el título de esta ponencia es, el título de esta ponencia es La comunidad LGTBQ y más, y el contexto sociopolítico del lenguaje no sexista. Ok, para iniciar, me gustaría leerles un pensamiento de una persona transgénera que dice: el lenguaje es una herramienta de comunicación y como tal, las palabras significan lo que las personas y la cultura en la cual están inmersas acuerden que signifiquen. Cuando no incluimos en nuestro lenguaje a las personas de género fluido, estamos negando su existencia. Por esto, resulta tan importante implementar estas terminologías que nos permiten que nos permitan no invisibilizar a quienes nos salimos de la regla binaria de género. ¿Ok? Y por otra parte me gustaría también mencionar, ella es lo más bello, ¿sí? Habla en torno acerca de la existencia que se da a partir de este lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo. Por otra parte, me gustaría mencionar a la doctora Hortensia Moreno. Ella dice: está ocurriendo una expresión comunicativa a partir de las redes sociales, que nos ha mostrado que nuestra posibilidad escritural se está volviendo heterográfica en oposición a ortográfica. Son formas alternativas y diferentes de escrituras que nos permiten formar formas expresivas diversas. Bueno, pues entonces me gustaría iniciar un poco hablando acerca de lo que es el lenguaje incluyente o inclusivo, de lo que se conoce como este lenguaje. Actualmente en la sociedad conocemos como lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente a todo aquello que hace referencia a la oposición en torno al género, a ese lenguaje que hace oposición en torno a la heteronormatividad de las reglas de la sociedad, ¿ok? Entonces, el lenguaje inclusivo o el lenguaje incluyente es muy importante mencionar que no solamente es aquel lenguaje no sexista. Yo prefiero llamarlo así, prefiero llamar lenguaje no sexista, porque tenemos que recordar que este lenguaje incluyente
también hace mención a todas estas formas que intentan dejar de lado esas palabras, esos términos, esa conceptualización para hablar de otros grupos que son minoritarios, como el ejemplo de discapacitado, minusválido. Encontrar nuevas formas para mencionar y para nombrar a estas personas es parte de ese lenguaje incluyente o inclusivo, no solamente el lenguaje no sexista. Como podemos ver, todo esto forma parte del lenguaje inclusivo, ¿no? Todo esto debería formar parte, o se inició con esta concepción de formar parte, de tener un equilibrio y de atacar todo eso que con el lenguaje usamos para discriminar, ¿ok? Y discriminar a estos grupos minoritarios. Ok, pero vamos a hablar un poco en torno a lo que es el lenguaje incluyente no sexista, que yo menciono como LINS. Este lenguaje incluyente no sexista, hay diversas pautas. Hay diversas pautas, no solamente las que ya son conocidas. Actualmente se tiene como preconcebida la idea de que existen solamente unas formas, como la de la E o la de la X o la de la arroba, pero hay diferentes formas. Ha habido durante todo este tiempo que se ha gestado este tipo de lenguaje, ha habido diferentes formas para manifestarse. Estoy mencionando aquí las propuestas de la guía para el uso de un lenguaje incluyente y no sexista, ¿sí? Es como llamar a las mujeres, nombrar a las mujeres. Y el ejemplo puede ser, en lugar de cuando uno piensa, por cuando una piensa, ¿sí? En principio surge como desde el feminismo, entonces vamos a ver que tiene que ver, que tiene que ver con eso, que se va relacionando socialmente estas propuestas con diversas prácticas políticas. ¿Ok? Entonces, la otra forma sería el uso de sustantivos colectivos que incluyan a hombres y mujeres. Como los profesores aplicaron los exámenes ayer, por el profesorado no estuvo de acuerdo. Otra es la sustitución por las palabras persona o personas, quién o quiénes. Y el ejemplo es los hombres que han construido esta nación por las personas que han construido esta nación. La otra forma o la otra opción sería el uso de barras y paréntesis para formularios. Queda obligado a o registrar el número de hijos, entre paréntesis, hijas. Esto ya lo conocemos desde hace varios años y se ha venido gestando, y yo menciono que es como parte de un antecedente del lenguaje inclusivo, pero vamos a ver que esta forma no tiene mucho que ver o no tiene un gran poder político, por lo que a continuación les mencionaré. Ok, y la otra forma es evitar la utilización de duales aparentes. Hombre o pública por mujer pública o zorro por zorra. Y entonces la opción sería utilizar a las mujeres como pertenencia de los hombres. Perdón, otra de las formas que niega este lenguaje es no utilizar a las mujeres como pertenencia de los hombres. El ejemplo es, mi mujer me acompañará por Mónica, mi esposa me acompañará. Estas son solo algunas de las formas, porque hay diversas formas. Esta es una de las formas que menciona esta guía para ejercer el lenguaje incluyente no sexista. Ok, entonces vamos a ver un poco qué es este lenguaje incluyente no sexista, o como mencionamos, el LINS, ¿sí? Es ese lenguaje, es esa estrategia de lenguaje que tiene por objetivo cambiar la expresión de género en la lengua con el propósito de proponer un lenguaje que visibilice las formas sexistas en la lengua y su uso. Otro de sus propósitos es evidenciar la crisis del género como constructo social heteronormado a través del cuestionamiento del uso del masculino genérico en español. Y finalmente, tenemos que abarcar los aspectos del género y del sexo de la propuesta para eliminar el sentido binario del lenguaje. Este último punto es el que más se corresponde con el tema y se relaciona con el tema de la comunidad LGBTQ y más. Ahora, ¿por qué es tan polémico el INS para la lengua española? Porque el INS infringe ciertas normas del género gramatical de la lengua española, así como algunos de los dogmas sociales, culturales y políticos que se han originado alrededor de ella. Es decir, esta propuesta de cambio de decir a lo mejor las ciudadanas por los ciudadanos y más actualmente decir
ella o mencionar a ella o le persone, transgrede totalmente el género gramatical en la lengua española. Entonces, de ahí deriva que sea tan polémico el caso. Es decir, no es como anteriormente les indicaba este caso de los paréntesis, que además siempre indicaba como opción el femenino. No, esta propuesta que ya es directamente la propuesta de Linz o el ejercicio de Linz transgrede directamente a la lengua española, al género gramatical de la lengua española, y es uno de las principales polémicas por la que ha causado. Ahora, en cuanto al tema lingüístico, el lenguaje sexista realmente es indiferente el género, realmente es indiferente el género a la lengua, el género gramatical. Es decir, a veces en la lengua confundimos, cuando hablamos de género gramatical, es ese género que decimos el carro, es esa relación que hacemos entre un sustantivo y un adjetivo para denominarlo femenino, masculino, y entonces tenemos que hacer toda una correlación, ¿no? Entre un sustantivo, un adjetivo. Entonces, ese es el género gramatical. Y hay personas que han confundido ese género gramatical con el género como constructo social. Y entonces, de repente, hay una confusión en la mención. ¿Qué es realmente, qué tipo de género es? ¿Sí? Del que estamos hablando, cuando estamos hablando sobre todo de temas políticos y específicamente en para este tipo de lenguaje incluyente no sexista. Pues también tenemos que aclarar que si existe esta confusión es porque quizá también haya una relación directa entre este género gramatical y el género como constructo social. Es decir, realmente a la mano, por ejemplo, le es indiferente que le digan la mano, que aunque termine no y tenga un artículo femenino, le es indiferente. Finalmente la vemos como género masculino, pero es la mano, ¿sí? Es un objeto, es por eso indiferente el género gramatical. Pero no sucede lo mismo con el género gramatical que interfiere para mencionar a las personas. ¿Ok? El género gramatical se refiere a la clasificación de los nombres en masculinos o femeninos, sin que ellos se identifiquen necesariamente con un género biológico, puesto que habría sustantivos como mesa o mano, cuyo género no se correlaciona con ningún rasgo biológico. Es común que hablantes de la lengua española confundan el sexo biológico de las personas con el género gramatical. A los sustantivos o adjetivos que tienen género gramatical masculino se les atribuye características asociadas con los hombres y viceversa. Ok. Tenemos que también lingüísticamente hay ciertos hallazgos que también nos hacen como una clara mención de que sí existe una correlación lingüística con este género como constructo social. En la gramática de la lengua castellana, en 1492, Nebrija mencionó que género es género en el nombre, es aquello porque el macho se distingue de la hembra. Es decir, hace una relación directa del género gramatical con el género como constructo social. En la edición de 1931 de la Gramática de la Real Academia Española, toma como base el criterio natural para definir el género. Accidente gramatical que sirve para indicar el sexo de las personas y de los animales y el que se atribuye a las cosas, o bien para indicar que no se les atribuye ninguno. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, si existe esta confusión es porque también gramaticalmente, desde hace mucho tiempo, se ha venido gestando este tipo de correlación. ¿Sí? Tampoco es completamente casual la relación. Álvaro García Messenger, por su parte, habla de un salto semántico en la lengua. Dicen, por ejemplo, los ingleses prefieren el té al café y también prefieren las mujeres rubias a las morenas. ¿Por qué dice que hay este salto semántico? Porque en la discusión que hay en torno a este lenguaje incluyente o lenguaje no sexista, hablan de que el masculino genérico, cuando usamos el masculino genérico, podemos identificar que ahí pueden existir mujeres, pero es solamente una probabilidad. Y habla de salto semántico cuando inicialmente se construye una oración pensando en ese masculino genérico donde se pueden incluir mujeres, pero inmediatamente da un salto para hablar específicamente de los hombres, con ese mismo también masculino genérico. Ok, entonces podemos decir que el lenguaje incluyente o el lenguaje no sexista solamente se está dando en la lengua hispana,
en las hispanías o es un capricho hispánico. Y bueno, yo les traje aquí algunos de los casos internacionales para confirmarles que esto no es así. Se ha dado a través de diversas lenguas, se está dando a través de diversas lenguas, como en el inglés, como en el alemán. El 15 de abril de 2015, el Diccionario Oficial de Suecia incluyó el pronombre neutro hen, que ya era utilizado por las personas en ese país para no perfilar el género de quien se habla. Contaba el sueco con han, él y con hon, ella. Sin embargo, la Academia Sueca decidió contener esta palabra entre 13,000 nuevas entradas, es decir, la palabra gen, para nombrar a ese o tratar de neutralizar un pronombre, ¿sí? Para mencionar a las personas. Es un poco parecido al ella, ¿no? O al todes. Por otra parte, tenemos el caso de la Sociedad Dialectológica de Estados Unidos, que declaró en 2016 al pronombre they como la palabra del año en lugar de he para el referente indeterminado. En inglés, cuando no se conoce exactamente el género de la persona, se menciona como he en algunos casos, en algunas oraciones. Entonces, para esto se está proponiendo el uso del they. A pesar de que gramaticalmente no tiene una correlación, se propone este uso del they en lugar del he. Por otra parte, tenemos al lingüista Victor Schreiber, es un lingüista alemán, que menciona, en vez de decir solo el estudiante, en alemán se está proponiendo decir personas que están estudiando, que es muy similar al caso que vimos en la guía de la CNDH. Ok. Como podemos ver, el LINS es un lenguaje que afecta de manera internacional y que principalmente surge desde la lengua escrita. Sus principales esferas de uso son la política, la administración pública, las guías y manuales o iniciativas de ley, lo literario, las obras nuevas y clásicos en los medios de comunicación, las telenovelas y las redes sociales. Es principalmente donde hemos visto el uso de este lenguaje, pero no podemos olvidar que actualmente en donde mayoritariamente se da es en las redes sociales. Ok, aquí les traje algunos de los ejemplos de dónde localizamos este tipo de lenguaje. Ok, en junio de 2020 en Chile salió a la luz las lecciones maravimágicas de Lulú. Y en 2019 se editó Un Principito que tiene la principal característica es que usa la E desinencial. Les voy a leer una parte del Principito de esta manera. Dice, les chiques tienen que ser muy pacientes con les adultes. Es triste olvidar a una amiga. Si le ordenara a un generale que se convirtiera en ave marina y le generale no obedeciera, no sería culpa del generale. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás, y los adultos son muy extraños. Esto viene desde el 2019, esta edición del Principito, digamos, con el pronombre ella. Podemos encontrar casos también en las políticas de género, en la política, como que el 8 de junio de 2020 con la Comisión Especial de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres presentó la reforma de diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, el Código Electoral del Estado de México, la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Ley de Responsabilidades Administrativas de este mismo Estado y municipios en materia de violencia política contra las mujeres y paridad. Para este tipo de reformas se ha concebido el uso de este tipo de lenguaje, del lenguaje no incluyente, del lenguaje incluyente no sexista, perdón. En los medios de comunicación también está presente. En marzo de 2020, la cadena HBO estrenó la serie de televisión brasileña Todos Más o Todes Más, Todes Nosotros, que aborda la historia de un joven de 18 años que no se identifica con el género binario y por lo mismo se interesa en la utilización de un pronombre neutro. PowerPoint, por su parte, PowerPoint Presenter Coach, es un preparador virtual de la empresa Microsoft que tiene como fin proporcionar apoyo a las personas para hablar en público mediante la orientación del uso de LINS, entre otros temas. Ahora sí,
vemos que el LINS está en varias partes, no solamente, a pesar de que se gestó primariamente y mayoritariamente en el lenguaje escrito, el LINS está en varias partes, en los medios de comunicación, en las propuestas políticas, pero también hay que hablar un poco en torno acerca de estas propuestas y cómo se relacionan con la comunidad LGTBQ y más, ¿ok? Las propuestas, en un inicio, podemos ir viendo que hay una relación sociopolítica con estas propuestas, porque las propuestas iniciaron con un enfoque binario. Este enfoque binario inició con la lucha del feminismo, que se dio a través de visibilizar, de la solicitud de visibilización hacia las mujeres. Con esto se dio la feminización del sustantivo, hablar, por ejemplo, de presidenta y no de presidente, ¿sí? Se reconstruye también un enfoque binario del género y entonces es ahí donde se parte a desdoblar las ciudadanos, los presidentes, las presidentas. Y también se unifica el masculino y el femenino. Esta unificación se da principalmente con el uso de la arroba. La arroba pareciera que es esa A con esa O y entonces hay una unificación del binarismo. Por eso es de que actualmente muchas personas prefieren ya no usarla. Y de hecho, por eso actualmente muchas personas dicen que no es de total agrado estas propuestas porque hacen mención a un enfoque binario. Entre otras de las propuestas que tiene el LINS, que tiene este lenguaje no sexista, son todas esas formas que rechazan del todo la percepción dual, la percepción binaria. Y para eso tenemos la X, ¿no? Es todes, ustedes me comprenden, y en consecuencia se postulan vías neutrales, como precisamente este ya tan famoso todes, ¿sí? Para hacer una especie de neutralización de la mención hacia las personas. Como podemos ver, esto es un claro ejemplo del enfoque no binario, ¿sí? En un principio, el lenguaje no sexista surge con un enfoque binario y actualmente, de manera principal, ya tiene un enfoque no binario. En muchos sectores, no en todos. Ahora, como podemos ver, hay una íntima relación entre el contexto sociopolítico y el lenguaje, en cómo va surgiendo este lenguaje, ¿sí? El principal movimiento, el que dio cabida a toda esta discusión fue el movimiento feminista, como ya hemos visto, con la feminización del sustantivo. Con ello vinieron los estudios de perspectiva de género, las distintas masculinidades, con esto también vienen el desdoblamiento y la unificación, y la comunidad LGTB y la teoría queer, que es el rechazo a la percepción dual. Como ya hemos visto, algunas de estas formas tienen un total rechazo a esta percepción dual. Todo esto se da principalmente, como ya lo he mencionado, a través de la escritura digital. Ok, vamos a ver uno de los principales. Es indispensable hablar del movimiento feminista como uno de los principales grupos que activó, que motivó a que surgiera este tipo de lenguaje y esta estrategia de lenguaje. Ok, quiero comentarles algunos de los principales puntos que encuentra el feminismo y que se ha relacionado directamente con el uso del LINS. Sí, en la resolución 14.1, la condición de la mujer, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, en 1987 se exhortó al director general de esta organización a evitar el uso de un lenguaje que invisibilizara a las mujeres. Desde 1987 ya había pasado varios años en donde el feminismo había estado activo y ya se habían hecho varias propuestas, pero esta es una de las primeras propuestas que se hacen de manera oficial. No hay que invisibilizar a las mujeres. Mientras tanto, en 1990, el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó la recomendación sobre la eliminación del sexismo en el lenguaje, en la que reconoce la existencia de obstáculos a la unidad real entre hombres y mujeres, considerando que el lenguaje es un instrumento esencial de la formación de la identidad social de cada persona. Ann Curzan, una lingüista, considera que el constante declive de la palabra dama en la segunda mitad del siglo XX habla sobre el éxito de los esfuerzos feministas por liberar a la mujer, y la palabra mujer, woman, desde las restricciones de etiqueta que restringían a la dama a su pedestal. Es decir, Ann Curzan
apuesta a que el lenguaje sí es, a que el cambio en algunas palabras, en este caso como lady, a omitir el uso de estas palabras, sí da cabida a una nueva perspectiva y a una nueva ideología social. Con el feminismo viene la perspectiva de género. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en 1995, se abordó la necesidad de que las políticas públicas transversalicen la perspectiva de género como categoría y herramienta de análisis para mejorar las relaciones sociales entre hombres y mujeres, así como la de subrayar las desigualdades, omisiones, falta de oportunidades y limitación de derechos surgidos desde la conceptualización hegemónico patriarcal del género, al igual que emprender políticas, entre ellas la promoción del INS, con el propósito de lograr el papel activo de las mujeres y con ello prosperar en la construcción de la igualdad de género. Les menciono todo esto porque como podemos ver, la perspectiva de género ya habla sobre las diferentes masculinidades y no solamente es un asunto feminista como muchas personas piensan. Ok. Con la perspectiva de género vienen los estudios de género. Es importante mencionar que los estudios de género, indican que no solo los hombres heterosexuales arraigados en una masculinidad hegemónica, son quienes reproducen los estereotipos del machismo como sinónimo de masculinidad o aspectos positivos de los hombres. También lo hacen las mujeres y los hombres homosexuales que han sido educados en sociedades machistas. Es decir, lo que podemos ver aquí es que no porque una persona pertenezca o sea homosexual, por eso necesariamente deje de tener estas preconceptualizaciones o conceptualizaciones machistas, ¿no? Y que las proyecte a través de la lengua. Los estudios de género y el activismo gay ocasionan que a finales de la década de los 60 del siglo pasado surge el debate en torno a los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Ok, a mí me gustaría hacer mención un poco sobre la importancia que tiene el lenguaje y por qué se relaciona íntimamente con el uso del lenguaje incluyente no sexista. Eh, quiero traer a la memoria que en la primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales se publicó en 1952. Decía esto: en este documento, la APA incluyó a la homosexualidad como una categoría de enfermedad mental, basándose en teorías sin evidencia científica que proponían una propuesta conexión entre la homosexualidad y algunas formas de desajuste psicológico y la idea que esta era necesariamente el síntoma de una enfermedad mental. Esto en 1952, es decir, cuando a una persona lo mencionaban con la palabra homosexual, en ese momento era una persona que estaba enferma. Tuvieron que pasar varios años para erradicar esta conceptualización que se da a través de un vocablo, que se dio a través de un vocablo. Todavía hay personas que lo piensan. Entonces es en 1973 cuando las protestas de Frente de Liberación Homosexual logran que la Asociación de Psiquiatría Americana, APA, elimine a la homosexualidad como categoría diagnóstica de la sección Desviaciones Sexuales en la segunda edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y entonces podemos observar que tuvieron que transcurrir 17 años para que la OMS, Institución Coordinada de la Acción Sanitaria en el Sistema de las Naciones Unidas, en 1990, fue hasta 1990 que excluyó a la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades y otros problemas de salud. Mientras tanto, durante todo este tiempo, se siguió mencionando a las personas homosexuales como personas con desviaciones o con enfermedades mentales o incluso como perversas, personas con alto índice de perversión, debido al uso de un vocablo y al uso que socialmente se le dio a este vocablo. ¿Qué pasa ya directamente con la comunidad LGBT y la relación con el lenguaje no sexista? A principios de los 90, desde la crítica postestructuralista contra la clasificación binaria de las estructuras, el feminismo y el activismo LGBT, sentó las bases para la formación del concepto teoría queer, postulado que rechaza las categorías establecidas hasta ese momento para la sexualidad y el género, por estar todas ellas sujetas a una cultura heterocentrista, y tal es el caso de las denominaciones que tenemos, ¿no? Como hombre y mujer, homosexual, heterosexual, bisexual o transexual. Todas ellas parten, digamos, desde un enfoque binario.
Ahora, relacionar directamente al LINS con la comunidad LGBT tampoco es correcto. Ha habido diferentes grupos marginados que han hecho utilización o uso de este tipo de lenguaje. Incluso lo han hecho de manera muy propia, muy particular, sin que hubiera una guía que les indicara cómo hacerlo. ¿Sí? Y me gustaría mencionar estos casos para que también entendamos que no solamente forma parte del movimiento feminista o de la comunidad LGBT, sino que también otros grupos marginados han hecho uso de este lenguaje. Sí, en 1997, en España, la agrupación de punk Puag presentó un nuevo álbum cuyo título fue Bienvenidos a las delicias del capitalismo. En 2001, ellos mismos, esta banda, publicó Diario de una democracia, álbum de donde se desprende la canción Loa a la dialéctica, y donde existe esta lírica. ¿Y de quién depende que se oprime? De nosotros. ¿Y de quién depende que esto acabe? De nosotros también. Esto viene gestándose desde 1997. Como podemos ver, el lenguaje inclusivo no es una moda actual. Se viene gestando, incluso hay una propuesta de Álvaro García Messenger, que en 1976 habla de utilizar la E como una vocal desinencial para incluir a todas esas personas que no se relacionen directamente con el género binario. Bueno, pues este grupo PUAG, como podemos ver, hace uso de la arroba y hace uso de la E desinencial desde 1997. Esto en España. Y un caso importante en México es el caso que se presentó con el EZLN, que desde 1999 podemos ver rasgos donde utiliza este lenguaje. Por ejemplo, decía, saludo a todos los musiqueros y musiqueras, ¿no? En 2004, el subcomandante Marcos firmó leer un video, tercera parte, Tres Hombros, donde expresó, va también mi abrazo personal en espera de poder darlo personalmente. Ojalá no sea post-mortem a todas, arroba, y a cada una, arroba, de las jornaleras. Sí, se viene gestando ya desde hace mucho tiempo este lenguaje. Bueno, lingüísticamente no es tanto, pero tampoco es una moda como se pretende decir. No es una moda y tampoco es un uso del lenguaje exclusivo de la comunidad LGBT. Ok, tenemos diferentes discusiones en torno a este lenguaje. ¿Sí? Hay dos principales que yo detecto y la primera es la oposición, que habla sobre que el LINS o el lenguaje no sexista no es necesario porque el masculino genérico es incluyente. Es una propuesta de cambio que afecta negativamente al uso de la lengua española y es un asunto meramente político. Es muy curioso que se mencione esto como un asunto meramente político, como si tuviera un lado negativo, como si fuera completamente negativo decir que el LINS es meramente político. Por supuesto que tiene un lado político, pero no en varias de las opiniones que están algunos lingüistas, algunas personas que se mencionan como expertas en la lengua, hablan de esto, de que es solamente político, como si fuera realmente eso lo negativo del lenguaje. Ok, a favor, podemos decir que es para las personas que están a favor, abre un foro de debate donde se manifiesta la desigualdad social que se ha ejercido históricamente debido a la postura imperante sobre el género. Como podemos ver, el uso del lenguaje no sexista no es obligatorio, en principio no tiene un fin obligatorio, no tiene como fin decirle a las personas que deba de utilizarse, pero tampoco podemos decir que puede haber alguien, ninguna institución, una persona que te pueda decir que no deba utilizarse. Tampoco puede ser. ¿Cuál es la relación que existe entre la RAE como institución, como una institución académica, y la discusión que hay en torno a este tipo de lenguaje? Bueno, pues es muy amplia. La RAE ha expresado diferentes tipos de opiniones en torno al lenguaje incluyente. La principal es la que ya les mencionaba. No hace falta el uso de este lenguaje porque cuando usamos el masculino genérico, pues la RAE dice que sabemos todos que pueden existir mujeres, es decir, que pueden existir mujeres. Pero ¿qué pasa? Realmente se quedan cortos en ese sentido porque nada más hablan de esta perspectiva binaria sobre el género. ¿Ok?
La RAE ha funcionado como un espacio de contención normativa para los hablantes que postula el lenguaje como estable y homogéneo. El director de la RAE, Santiago Muñoz, ha expresado esto. La posición de la RAE es clara. El desdoblamiento altera la economía del idioma y dice, y yo añado, y la belleza. Este tipo de variantes la estropean. Es una lengua hermosa y precisa. ¿Por qué tiene que venir usted a estropearla? ¿Ok? Hay una discusión fuerte en torno al INS. Y viene, como hemos visto, viene o deriva mucho de esta perspectiva que tiene la RAE por su uso, por su utilización. Ahora, ha habido también diferentes posturas, unas a favor, unas en contra, ha habido diferentes discusiones que se han dado entre periodistas, entre lingüistas, entre politólogos. A mí me gustaría citar a Norma Lotto, a esta periodista argentina, que deja muy en claro cuál es el objetivo de este lenguaje y por qué es tan importante utilizarlo para ciertos sectores. Dice, el lince apunta a lo político y no a lo gramatical, pues el feminismo como movimiento revolucionario trae consigo la interpretación del lenguaje. Es una revolución que molesta porque viene a modificar la más antigua de las subordinaciones, que es las de las mujeres y y las disidencias. Entonces, no se puede hablar de una corrupción gramatical cuando lo que se intenta es mostrar la importancia de politizar todas las formas de existir. Norma Lotto afirma que aunque muchas personas actualmente están en contra del uso de la A, de marcar la A, dice que puede convivir este uso de la feminización del sustantivo, como la presidenta, con otros usos que ya tienen una relación no binaria, ¿no? O que se postulan como una relación no binaria de la lengua ante ese género constructo social. Me gustaría también mencionarles a Juan Eduardo Bonin. Él dice que el debate por el lenguaje inclusivo pone en escena el debate de la norma lingüística y no desde el punto de vista del purismo. No estoy obligando a que lo hagas, tampoco es que salgas a cortar cabezas a quien no lo hace. Es decir, lo que él afirma es que nadie puede obligarte a usarlo, pero tampoco nadie te puede obligar a que no lo uses, como ya les había mencionado. Ahora, en las redes sociales ha habido actualmente ya hay diferentes memes, manifestaciones, opiniones que se han dado en torno a este lenguaje. Tenemos aquí unos ejemplos, ¿no? El primero habla un poco acerca de esa burla, ¿no? De varios lingüistas que siguen mencionando que no es necesario mencionar a las mujeres, pero han dejado de lado, y quiero traer mucho esto a colación, siempre en esos argumentos, han dejado de lado al género no binario, a las personas que no se identifican ni con el género femenino ni con el masculino. Muchas de estas personas que se postulan como expertas hablan de esto solamente, de las mujeres, ¿sí? De la posición que tiene este uso del lenguaje, de esta posición femenina, pero no hablan en torno, es decir, dejan completamente de lado, invisibilizan a esta nueva corriente que es la corriente no binaria y que tiene que ver con el uso de la E y de la X. Ahora, ¿por qué si es político? Ya hablamos un poco de lo lingüístico de este lenguaje y podemos decir que la lengua es política, que siempre ha sido política, no solamente el uso de este lenguaje es un ejemplo de que la lengua tiene un uso político. Esto es histórico. Entonces, Santiago Kalinowski, lexicógrafo argentino, pone un ejemplo muy importante. Ajá, en esta discusión que se tiene con la RAE en torno al lenguaje inclusivo y las formas que supuestamente no se deberían cambiar en la lengua. Santiago Kalinowski dice que el verbo independizarse, que en la edición de 1926 del diccionario de la RAE se definía como neologismo inútil por emancipar o emanciparse, se empleó en América para eficientar el uso de hagamos la independencia o estamos logrando la independencia después de todos los procesos políticos que arrancaron en el siglo XVIII. Evidentemente, en Europa, la percepción y reacción ante esta palabra era distinta. Es decir, en ese momento se hablaba de que no era necesario utilizar ese verbo, ese neologismo de el verbo independizarse, porque ya existía emanciparse. Pero si se utilizó es porque identificaba cierta postura política y una postura política muy específica en ese momento.
Dice Santiago, entonces la lengua es política, porque como la política forma parte de la realidad de los hablantes, la lengua interactúa con eso de muchas maneras. Ujú. ¿Por qué entonces el INE es un tema político y por qué entonces se relaciona con este activismo no solamente feminista, sino con este activismo que a lo mejor inició la comunidad homosexual y luego se derivó también en el cuestionamiento de lo que era un género binario y la teoría queer? El lenguaje siempre ha tenido injerencia en la escena política. Y mencionemos a la política como ese conjunto de relaciones entre los seres humanos y que a través de ellas se generan acuerdos y decisiones con el fin de mediar los conflictos derivados de la interacción de los individuos de una sociedad. Es decir, aquí yo quiero hacer énfasis en que cuando se habla de que el lenguaje es político, pareciera que muchas personas tienen la idea de que mencionar político es mencionar partidos políticos o gobierno. Y no, quiero que quede muy claro, por favor, que hay una enorme diferencia entre lo que es lo político, la política. Cuando hablamos de que este tipo de lenguaje es político, es porque hablamos de que hay personas que discuten en torno a su estadía en este mundo y cuál es la mejor manera de percibirlos y de hacerse percibir. ¿Sí? Eso es lo que mencionamos cuando es un lenguaje político. Y como hemos visto, también ha afectado a la escena política relacionado con los partidos políticos, porque se han implementado diversas propuestas en defensa de las mujeres y en defensa de la comunidad LGBT a través de este lenguaje. Ahora, como podemos observar, el lenguaje no sexista no es un asunto exclusivo de la lingüística, deben involucrarse otras perspectivas disciplinarias, otras disciplinas sociales para su estudio. ¿Ok? A manera de conclusión, me gustaría como hacer énfasis en quiénes están inmiscuidos, por qué es político. Yo distingo principalmente tres partes actoras, la institucional, gubernamental, como la encargada no solo de motivar, sino también de imponer el uso en muchas ocasiones. A las personas que pugnan por la defensa de la equidad para lograr la igualdad, este es otro de los grupos que intervienen, es decir, es aquí donde interviene la comunidad LGBT, y la institucional académica, que se maneja como experta en, digamos, en este sentido, en la lengua, en lo político, ¿no? Y que por una parte esta institución, la parte institucional académica refiere al conocimiento y experiencia profesional como elemento evaluador indefectible. Y por otra parte, también señala las características y la potencia por analizar de este neolenguaje. Es decir, en esta parte, en este sector, pareciera que eh, se dividen fuertemente las opiniones. Ahora, me gustaría mencionar un poco algunas conclusiones generales que yo he obtenido y que se relacionan ya directamente con la comunidad LGBT. Las conclusiones. El género de las personas y por lo tanto su identidad de género se han construido con base en el sexo biológico y estándares culturales para ser denominadas como mujer u hombre. Sin embargo, hay personas cuya percepción subjetiva sobre su género corresponde a esas dos categorías o a ninguna de ellas. Por ello, actualmente prefieren ser nombradas como género fluido o no binario. La existencia de un lenguaje específico para visibilizar a un grupo que por su orientación o identidad sexual represente una minoría es sustancial en aras de conformar una sociedad abierta e igualitaria. Es decir, muchas veces he escuchado a personas que dicen, es que el lenguaje inclusivo tiene que ver con los homosexuales, con palabras más despectivas, o también muchas otras dicen, tiene que ver con la comunidad trans. Y lo que quiero mencionar aquí es que no necesariamente. Hay hombres homosexuales o mujeres homosexuales que se identifican incluso como hombres, mujeres cisgénero, y que muchas veces dicen, yo estoy totalmente de acuerdo en que a mí me mencionen como hombre y en este binarismo. Y entonces dicen, bueno, para mí me es indiferente que alguien quiera utilizar, o incluso dicen, estoy en desacuerdo en que alguien quiera postular este lenguaje como una nueva forma. Y de la misma manera sucede con la comunidad trans. Muchas veces se tiene pensado o se piensa que la comunidad trans es quienes se podrían identificar más con el uso, por ejemplo, de la E, cuando no muchas veces es cierto. También en la comunidad existen personas que dicen que están a gusto y que están de acuerdo en que se les mencione como mujeres o como hombres.
Ujú. No es un uso exclusivo, de ninguna manera es un uso exclusivo de la comunidad LGBT, pero la comunidad LGBT ha sido radical, este movimiento ha sido radical y sustancial para conformar esta estrategia comunicativa. Para poder explorar el LINS o lenguaje no sexista en sus diversas facetas, se requiere verlo como un fenómeno sociopolítico que interviene en el uso de la lengua para producir un efecto discursivo. El INS no es un asunto exclusivo del feminismo ni de la comunidad LGBTQ y más, ni de las instituciones normativas o de los especialistas de la lengua, sino que se comprende desde la intención de las personas por utilizar el lenguaje como herramienta política de expresión. El INS interviene para proponer un nuevo uso que inicialmente no se presume obligatorio. Digo inicialmente porque, como hemos visto, las personas que lo iniciaron, lo empezaron a utilizar, jamás dijeron, aquí está una guía para utilizar, ¿no? Y ni siquiera, no propusieron una guía, menos lo hicieron obligatorio o intentaron que fuera obligatorio. Actualmente podemos ver que para algunas instituciones puede ser que sí, e incluso la recomendación se puede confundir con obligatoriedad. El INS transgrede a la lengua sin ser esta su principal intención, como si lo es cambiar el discurso impuesto en torno a la visión heteronormada sobre el género y la académica en relaciones con los valores respecto de la lengua. Y con esto concluyo. Muchas gracias, Oscar. Tenemos varias preguntas para ti. Sí, dime. La primera Ujú. sería, ¿qué opinas sobre prohibir el lenguaje inclusivo en Francia y en Argentina, Buenos Aires? Mira, como ya lo he mencionado en la diapositiva, con la ayuda de la diapositiva, no se trata de prohibir. De hecho, realmente, imagínense que a nosotros nos prohibieran hablar, nos prohibieran emitir un mensaje de determinada manera. Hay quienes sí hay quienes sí lo hacen. Las instituciones, a lo mejor incluso laboralmente hemos visto que nos han prohibido utilizar ciertas palabras, ciertas frases, de acuerdo con ciertos objetivos institucionales. Pero en el lenguaje común, en el lenguaje coloquial, realmente, ¿quién nos puede prohibir? ¿Quién nos puede prohibir? Para iniciar ese sería el cuestionamiento. ¿Quién nos puede prohibir? Este uso del lenguaje incluyente se relaciona, yo lo relaciono también mucho con el uso, por ejemplo, de AIGA, que tantas veces se dice que es incorrecto, que no existe, pero hay comunidades que lo utilizan y que tienen una comunicación perfecta a través de este uso. Entonces, realmente no nos pueden prohibir, no se trata de prohibirlo, como tampoco se trata de obligarlo, ¿sí? Esa es en general mi opinión. No tiene sentido prohibir algo. Hay una filósofa, Beatriz Arlo, que dice que ella se cuestiona mucho en torno a este uso porque parece que institucionalmente estas sugerencias que se han dado del lenguaje o estas guías que se han dado para hacer uso del lenguaje inclusivo pareciera que de repente tienen un ápice de obligatoriedad. Entonces dice, es que eso es lo que a mí no me gusta. A mí nadie me puede obligar a usar algo, a decir ciertas cosas. Ya lo acepté en algún momento, pero no quiero aceptarlo más. Entonces, eso es importante. No te pueden ni prohibir ni obligar a usarlo. Perfecto. Otra pregunta que tenemos es, ¿el lenguaje incluyente ayuda a evitar la discriminación sexual, racial, étnica o social? Mira, esa es una pregunta que también ejerce mucha polémica. Eh, y podemos mencionarlo a través del concepto, ha habido lingüistas que lo estudian a través del cambio lingüístico, es decir, el cambio lingüístico es algo que surge naturalmente, por lo mismo no podemos decir que el LIN sea parte de un cambio lingüístico, es una estrategia, es una propuesta, que por eso se le ha mencionado como un lenguaje artificial, porque no se ha dado primero, digamos, no viene como desde la sociedad, aunque también con los ejemplos que les he dado del ZLN y de este grupo de España, pues podemos ver que también, que no ha sido desde las instituciones, ha sido desde la sociedad, pero desde pequeños grupos minoritarios. Entonces, no podemos tener la certeza, no podemos asegurarlo, que este tipo de lenguaje necesariamente va a contribuir, pero lo que yo sí les podría asegurar es que la discusión en torno al lenguaje está contribuyendo, ¿sí? En principio, como ya vemos, en un inicio contribuyó
al feminismo, a indicar que se había hecho invisibilización, se había ejercido invisibilización hacia las mujeres durante mucho tiempo, ¿sí? Ya puso en la mesa de debate un tema. Y ahorita está poniendo el otro, que es muy importante, que es el enfoque no binario. Entonces, no lo podemos asegurar, no podemos asegurar que un cambio en una palabra ejerza inmediatamente. Lo que muchos lingüistas han dicho, entre ellos Robin Lakoff, dice, bueno, pues quizás sí lo ejerce, pero va a ser muy gradual, paulatino, ¿sí? Entonces, también por eso dicen, primero tenemos que cambiar la ideología. Yo estoy de acuerdo con eso, hay que cambiar la ideología. Incluso a lo mejor tal vez antes que el lenguaje, pero también estoy en desacuerdo en que digan que la forma de el uso de un tipo de lenguaje no puede cambiarlo y por eso denostarlo completamente. Es decir, hacerlo a un lado, porque nadie puede estar seguro de ello. Es decir, las sociedades cambian y la política de las sociedades cambia. Entonces, no podemos estar seguros. Si este lenguaje con los años se viera que tiene un uso prioritario, que realmente su uso ha sido mayoritario, entonces podríamos empezar a hablar un poco más al respecto. Pero por el momento, digamos que no tiene tantos años de uso. Entonces tampoco podemos definirlo de esa manera. Pero yo sí estoy completamente de acuerdo en que es una propuesta y que como propuesta pone en la mesa de debate esta discusión. Gracias, Oscar. Tenemos otra pregunta. ¿Crees que solo en el contexto de evolución social funcionaría el lenguaje inclusivo? Solo en el concepto de evolución En el social. contexto. En el contexto de la evolución social. No entiendo bien la pregunta, es decir, sí creo que funcione en el contexto de la evolución social. Funciona, aunque, digamos, este lenguaje no prospere, como les digo, no prospere su uso, ya está funcionando porque está poniendo en la mesa de debate, en el contexto social. Pero no entiendo, digamos, en comparación con qué otro contexto, digamos, con un contexto lingüístico, si prospere, digamos, lingüísticamente, digamos, hablando lingüísticamente sería más bien como hablar de que tome efectos en que realmente la gente lo utilice mayoritariamente y eso, digamos, sería como muy propio de la investigación lingüística y que por eso sea materia de estudio de este campo. Pero si va en torno la pregunta va en torno a esto, que se afecta solamente al contexto, el contexto dijo Del contexto de la evolución social. de la evolución social, sí, sí, definitivamente creo que sí, sí, pero y viendo la evolución social como un engranaje de varias disciplinas, ¿no? Que se estudia a través de varias disciplinas. Esa evolución social es un engranaje, ¿sí? Del estudio interdisciplinario. Uh-huh. Entiendo, gracias, Oscar. No, ¿de Una qué? última pregunta. Sí, dime. ¿Hay algún plan educativo en México en el que se integre el lenguaje inclusivo? Mira, pues como tal, no creo, no lo sé del todo, no lo sé, no estoy cierto de ello, pero no, como tal, en principio hay una discusión muy fuerte de que si se debe de usar o no. Sí hay varias reformas en torno hay varias reformas de ley en donde ya está admitido su uso, e incluso es que por eso también muchas personas lo mencionan como algo obligado. Pero sí hay varias reformas de ley. En la escuela no, sería interesante investigar. Evidentemente hay muchas propuestas, pero esas propuestas surgen, yo lo que he percibido es que surgen, digamos, de manera como individual de los profesores, ¿no? Que existen algunas propuestas y que los alumnos a lo mejor debatan en torno al lenguaje y si quieren utilizarlo, pues los utilicen. Lo que sí también podemos percibir es que hay varios casos donde existen en las escuelas varios profesores que han incluso, bueno, por ahí vi un caso de una persona, de un profesor que reprueba a un alumno, su trabajo lo reprueba porque hace uso de este lenguaje. Uh-huh. Pero tal cual no lo sé del todo, no lo sé de cierto. Si ya existe tal cual una propuesta digamos, para la educativa. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Tenemos bastantes preguntas. Creo que viene una más. A ver. Eh, ¿Cómo se lidia entre el lenguaje inclusivo en redes sociales y la enseñanza del idioma español en las escuelas? Si has tenido alguna experiencia respecto a eso. Sí, mira, ¿cómo lidiarlo con la institución? Es muy complicado, ¿sí? Eso tienes que
como tomar en cuenta un enfoque formativo, de evaluación formativa. Tiene que ver mucho un enfoque de evaluación formativa. Es decir, preguntarte por qué el alumno, los alumnos, les alumnos, como quieras mencionarlos, porque como se dan cuenta, a veces yo no hago uso de este lenguaje, porque pareciera también que al hablar yo en torno a este lenguaje, necesariamente tendría que hacer uso de él, y tampoco es así. Digo, yo hago esta presentación como parte de una investigación que yo realicé, pero tampoco necesariamente estoy obligado a utilizarlo. No sé si me doy a entender. O sea, culturalmente pareciera que de repente uno también está obligado. Y yo a veces lo utilizo, a veces no, ¿sí? Pero bueno, la pregunta fue, perdón, Miguel Ángel. Que ¿cómo lidias entre el lenguaje Ajá, inclusivo en redes sociales y la perdón. enseñanza de idiomas? Perdón, sí, mira, yo lo que he hecho es ver, tomar en cuenta como esta evaluación formativa en los alumnos, qué quieren decir, qué quieren hacer con la utilización de este lenguaje. En principio, varios de ellos, yo que he estado a nivel medio superior dando clases, me doy cuenta que varios de ellos tienen muchas inquietudes. Es principalmente, ahorita estamos como en una etapa de inquietud en esas personas. Entonces, ellos me han preguntado que si yo considero correcto o incorrecto utilizarlo. Es principalmente donde yo me he dado cuenta. Nadie, ninguno de mis alumnos, hasta el momento me ha entregado un escrito con una E, con una arroba, con una X. Sí lo han hecho con este desdoblamiento de las ciudadanas, los ciudadanos, los mexicanos, las mexicanas. Pero ¿cómo lidiar con ello? Pues lidiar me parece una palabra que pareciera que es como tiene como un sentido negativo, como de problemática, a veces. No siempre, pero a veces tiene ese sentido. Entonces, yo lo que hago es realmente, cuando me preguntan esto, es decirles, pues si quieren, hablamos en torno al tema, exponemos la discusión, vemos los diferentes puntos de vista y entonces ustedes toman la decisión. Se trata de que siempre se trata en las aulas de que los estudiantes ejerzan un aprendizaje autónomo. Y no de poner al maestro como una figura dictatorial. Entonces, yo creo que más bien es a través de foros de debate. Incluso lo hemos hecho y a través de foros de debate personas han cambiado incluso su opinión, personas no lo han hecho, alumnos no lo han hecho, pero estos debates, estos foros de debate, lo que tienen como objetivo es que los alumnos sepan del tema, conozcan más del tema y entonces que ellos mismos tomen una decisión. Muchas gracias, Oscar. Creo que por último nos dicen, explícanos más sobre que no es obligatorio, pero hacia allá va. Explícanos más. Bueno, hacia allá va, ¿en qué sentido? Me imagino que, bueno, a mí me quedó claro que no, nadie te obliga a cómo hablar, ¿no? Formalmente hablando, ¿no? Pero ya en las instituciones, ya por ejemplo en el derecho, a la hora de establecer figuras legislativas o si no tienen claro ciertas personas o Ujú, si el lenguaje excluye, ujú. se le está negando sus derechos a Sí, las claro, personas, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, sí hay como una tendencia a que señale un deber ser al usarlo, pero por Sí. otro lado, no, nadie te está obligando a que lo uses en tu habla cotidiana. Pues como ya les mencioné en inicio, la finalidad no era obligatoria, o sea, no era de ninguna de estas comunidades que lo inició, ninguna tenía como el objetivo, ahora todos ustedes van a hablar de esta manera. Pero tampoco podemos dejar de lado toda esta idea o esta conceptualización de uso político que se ha hecho como diciendo, si tú no lo usas, entonces te voy a discriminar, ¿sí? Porque también hay una conceptualización así. Es decir, como lo tienes que usar, porque si no lo usas, no eres una persona de mente abierta o no estás siendo empático. Y yo creo que tampoco se trata de eso, como tampoco se trata de decir que si tú lo usas ya eres un activista o eres empático. Conozco muchas personas que utilizan este lenguaje y que en sus acciones se contradicen totalmente. Es decir, sí va por un lado institucional y no podemos olvidar que hubo un sexenio donde cuando se empezó, digamos, a poner de moda el lenguaje, donde por la parte gubernamental ya existían estos manuales donde les decían a las personas, tienes que usarlo,
porque si no lo usas, te vas a ver como una persona intolerante, no activista, y porque pues es la moda actual, pero realmente como que no hay una concientización. En lo que estoy es a favor, y por eso es que yo hago esta presentación, y por eso me parece muy importante que la comunidad, digo, si no conocían algo de esto que yo les dije, eso, con eso para mí es basta, es suficiente, porque creo que tenemos que conocer más en torno a los temas para poder decir si no, o si sí, o si estamos de acuerdo, dar una opinión. Estoy totalmente de acuerdo en que no puede ser obligatorio y que efectivamente hay una percepción ahí, de repente, de manera sobre todo institucional, donde sí te dicen, es una sugerencia, pero realmente te están diciendo, hazlo porque si no, no puedes estar aquí o no puedes escribir un texto de esta manera. Me parece que es importante que entonces por eso existan estos debates para que la gente vea que tampoco se trata de un tema que surge desde las instituciones políticas. Es un tema que surge desde las necesidades sociales y desde las necesidades sociales de diversos grupos y que generalmente son grupos minoritarios. Las mujeres no lo son, pero han sido discriminadas y soslayadas durante mucho tiempo. Ujú. Entonces, me parece que es importante abrir el foro de discusión para eso. Porque miren, es que realmente yo considero que, por no decir todas las actividades humanas, más bien la mayoría, les digo, por no decir que todas, se vician. No solamente la del lenguaje inclusivo, varias se vician. Entonces, varias adquieren formas negativas y de vicio. El lenguaje inclusivo no está exento de ello. Ujú. Porque también es como plantearlo desde una manera muy idealista, pensar que las personas que lo usan están exentas de ello. Las personas que lo usan necesariamente comprenden el tema. Tampoco es así. Muchísimas gracias, Oscar. Por el momento se nos acabó ya esta mesa. Te digo muchísimas gracias, Oscar. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y espero que no los haya aburrido tanto y espero que a lo mejor sí les haya contado algo que no supieran.